continuación se monta el circuito para la actividad experimental número uno, el cual corresponde a un amplificador 741 inversor. Para esto se conecta el pin 2 a una resistencia de 1 kilo ohmio, el cual va conectado a su vez al voltaje de entrada que viene del generador de funciones. Al pin 2 se conecta también una resistencia de 100K que luego va a ser variada entre el pin 2 y el pin 6. Del pin 6 se conecta una resistencia de 10K a tierra y el pin 3 se conecta a tierra. También el pin 4 se conecta al voltaje de entrada negativo y el pin 7 se conecta al voltaje de entrada positivo. Con el montaje realizado se conectan las entradas de voltaje positivo, negativo, las tierras y luego se procede a configurar el generador de funciones, el cual va a tener una frecuencia de 1000 Hz y un voltaje de entrada pico pico de 200 milivoltios. Después de haber conectado correctamente el canal 1 a la corriente de entrada y el canal 2 a la corriente de salida, se debe modificar en el generador de funciones la corriente pico pico, debido a que nos daban una función anteriormente definida, la cual tenía una corriente pico pico de 200 milivoltios y esta se va a mantener constante para todas las resistencias que usemos. Para la resistencia de 100K obtuvimos en el canal 2 un voltaje pico pico de 20 voltios y un desfase de 180 grados. Para la resistencia de 10K obtuvimos una de 2 voltios y un desfase de 180 grados igualmente. Y para la de 1K obtuvimos un voltaje pico pico igual al del canal 1, que fue de 200 milivoltios, y un desfase igual a 180 grados. Por último, probamos cambiando esta resistencia haciéndola 0. Obtuvimos un voltaje pico pico en el canal 2 de 0 voltios. Debido a que se distorsionaba la gráfica, esto se describe como un corto. En el inciso C de esta actividad nos pidieron que hiciéramos en el voltaje pico pico 2 voltios. En esta imagen podemos apreciar que la onda que describe el canal 2 ya no es una onda sinusoidal, sino que su señal está distorsionada. Esto se debe a que cambiamos el voltaje pico pico por uno de 2 voltios. Para la actividad experimental 2, montamos un circuito para un amplificador 741 no inversor. Para esto, conectamos el pin 2 a una resistencia de 10 kiloohmios que a su vez va conectada a tierra. De este pin también se le conecta una resistencia 2, la cual vamos a variar, que va al pin 6. El pin 3 lo conectamos al generador de funciones a la salida de voltaje. El pin 7 y 4 se conectan a las tensiones más y menos 12 voltios respectivamente. El pin 6, aparte de la resistencia 2, la cual vamos a variar, se le conecta una resistencia 3 de 10 kiloohmios que va a tierra. Resistencia de 100K obtuvimos en el canal 2 un voltaje pico pico de 19,4 voltios y un desfase de 0 grados. Para la resistencia de 10K obtuvimos 2,18 voltios y un desfase de 0 grados. Para la resistencia de 1K obtuvimos un voltaje pico pico de 400 milivoltios y un desfase de 0 grados. Por último, quitamos la resistencia 2 y la colocamos como cortocircuito y obtuvimos en el canal 2 un voltaje pico pico de 200 milivoltios. Esto debido a que la relación de ganancia es 1 más R2 sobre R1 y como R2 es igual a 0 obtendremos una ganancia de 1. La actividad en el laboratorio se puede concluir lo siguiente. Primero, que tanto el amplificador inversor y el no inversor, la ganancia de amplificación es mayor en cuanto se hace mayor la resistencia 2, dejando fija la resistencia 1. También se concluye que, si el producto de la ganancia por la tensión de entrada es mayor a la máxima tensión de alimentación del amplificador, la señal se distorsionará y habrá pérdida de información en la misma, pues supera el límite de amplificación del amplificador 741.
Además, se comprobó experimentalmente el funcionamiento de la entrada inversora y no inversora vista en clase, presentando un desfase de 180 grados. Cuando se conecta la tensión a la entrada inversora, que es el pin 2 negativo, y cuando se conecta a la entrada no inversora, que es el pin 3 positivo, no presenta desfase. Finalmente, el error se debe a la imprecisión y o defectos de fábrica de los materiales usados, sumado al error interno de los aparatos de medición.